¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Economía Ciudadana. Hoy día vamos a estar conversando de las acciones y para eso nos acompaña Nicolás Schild, que es responsable Equity Research Santander GCB. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, vamos de lleno a el tema que nos convoca, porque la bolsa ha presentado un repunte de aproximadamente un 7% de lo que va de este año. Quería preguntarte si es que hoy en día las acciones son un buen instrumento para la inversión. ¿Es recomendable para las personas? Sí, mira, históricamente las acciones han tenido un rendimiento por sobre otros instrumentos de inversión. De hecho, si uno mira el promedio de los últimos años, está cercano la bolsa local a un 10%, ¿ya? Por lo tanto sigue siendo atractivo. En particular, si uno ve, es verdad, el IPSA ha repuntado un 7% en lo que va este año, pero también la base es muy baja y si uno mira con respecto a los pares, las valorizaciones de cómo está la bolsa, o sea, seguimos siendo de las bolsas baratas que hay dentro de los mercados emergentes. Entonces, creo que sigue habiendo oportunidades dentro de la bolsa interesantes y sigue siendo un buen momento. ¿No hay mucho riesgo ahí en el tema de la inversión? A ver, siempre hay riesgo. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y si una persona no quiere riesgo, que compre un bono del Tesoro de Estados Unidos, pero también es importante el riesgo-retorno. Y en el caso de la bolsa tiene normalmente un buen retorno o el retorno que compensa el riesgo. En cambio el bono, por ejemplo, por un bono del Tesoro, si uno quisiera ir al extremo, claro, tiene un riesgo muy bajo, pero un retorno igual de bajo. Entonces, depende del tipo de inversionista, depende del horizonte de inversión, depende de un montón de cosas. Bueno, ya estamos en el mes de junio, estamos a mediados de año. ¿Cómo viene el segundo semestre en ese sentido y también considerando cómo está el desempeño de la economía y también del cobre? Mira, ahí yo creo que hay dos temas bien importantes. La bolsa en general se mueve por un componente externo y un componente interno. En el componente externo creo que hay temas de incertidumbre que han estado presentes en los últimos años, que van a seguir presentes en la segunda mitad del año. Ya ahí están metidos las dudas sobre la economía china, hay temas de tasa en Estados Unidos que van a seguir afectando probablemente la segunda mitad del año, pero es una incertidumbre de que poco se puede hacer localmente y que poca influencia también tiene la parte local. Pero también hay un componente interno que es bien importante. Y acá es verdad, o sea, estamos con un escenario distinto precio cobre, hay un escenario distinto empleo, pero si uno ve los resultados de las empresas en Chile, la verdad es que han sido bastante buenos los últimos trimestres, especialmente el primer trimestre de este año. Entonces, eso nos da a entender que, en el fondo, la realidad de algunas empresas en Chile todavía sigue siendo buena, y por eso, ante esta combinación de una incertidumbre externa y alguna mejoría interna, creo que es bien importante ser selectivo, o sea, buscar combinaciones de historias que sean interesantes. Por ejemplo, una menor exposición al ciclo económico para que no tenga tanto impacto el desempleo, o acciones que estén a descuento con respecto a su historia para poder entrar y capturar parte de ese potencial rally. Entonces, creo que hay historias interesantes y creo que hay formas de entrar a la bolsa todavía atractivas. Nicolás, pero aún así pasa que de repente hay bastantes personas que no se manejan muy bien en estos términos, en estos temas también. ¿Es necesario ser un experto para invertir en la bolsa o lo puede hacer una persona común y corriente sin ser especialista en temas económicos? Claramente hay una cierta ventaja si tú sabes algo más que sabes menos en el fondo. Pero yo creo que en general no hay que ser un experto para estar en la bolsa y creo que también hay equipos de estudios como el nuestro, hay fondos mutuos y hay otros instrumentos que uno no tiene que ser experto, puede invertir a través de ellos siguiendo sus consejos y también puede meterse en la bolsa de esa forma. Y en ese sentido, cuando una persona invierte en la bolsa, tiene que pensar más en términos de corto plazo o de más largo plazo. ¿Qué recomiendas tú para alguien que esté comenzando? Yo creo que las acciones son algo de largo plazo, ¿ya? O sea, claramente hay algunos actores en el mercado que son más de corto plazo, pero generalmente tienden a ser gente que tiene mucha experiencia en el mercado, mucho conocimiento y sabe leer bien el mercado y ellos están todo el día frente a la pantalla mirando cómo se mueven y buscando oportunidades de vender y comprar de corto plazo. Pero para el resto de la gente, yo aconsejaría mirar esto como buscar un socio, digamos. Tú cuando inviertes, cuando compras una acción, te formas parte, te haces socio de una empresa. Y cuando uno se hace socio de alguien, generalmente no se hace socio pensando en salir a la semana o al mes siguiente, sino que se hace socio para estar un tiempo, para acompañar el crecimiento, para recibir parte de ese crecimiento. ¿Cómo se debe hacer el análisis ahí también pensando en el perfil del inversionista? Si yo tiendo a ser más conservadora, entonces voy a acciones de qué tipo, ¿cómo? Exacto, ¿cómo también yo creo que hay una parte importante de cómo es la persona que invierte y también es súper importante en qué ciclo de su vida está la persona.
O sea, por eso también es muy importante balancear entre instrumentos de renta fija, instrumentos de renta variable, y en el caso particular de las acciones, por ejemplo, buscar acciones que sean menos expuestas al ciclo, buscar acciones que sean con más dividendo. O sea, las acciones dan ese abanico de posibilidades para poder buscar uno el perfil y poder meterse a la bolsa a través de ese perfil según las preferencias de la misma persona. Nos encontramos junto a Nicolás Schild, quien es responsable Equity Research Santander GSB. Nicolás, vamos a estar resolviendo entonces preguntas que nos han llegado durante la semana de personas que están interesadas en este tema de las acciones. Te invito a que revisemos la primera pregunta y le damos una respuesta. Vamos. Se vienen las vacaciones de invierno y tengo unas acciones que me gustaría vender. ¿Me conviene venderlas ahora? ¿Eso es buen momento para él, ahora que se vienen las vacaciones, vender las acciones en este momento? Mira, como te dije antes, yo creo que es súper importante que las acciones se piensen como un instrumento más de largo plazo. O sea, si es que yo sé que voy a tener en un mes más vacaciones de invierno y quiero tener esa plata asegurada, creo que hay otros instrumentos que son más incluso interesantes que las acciones para invertir, ¿no? Un depósito a plazo o algo por el estilo. Ahora, obviamente hay que mirar caso a caso las acciones y si hay una acción que ha tenido un buen desempeño, que la tengo hace un tiempo y que creo que hay una posibilidad de venderla, se puede hacer, pero insisto, depende del momento de cada uno, depende del momento de la acción y también siempre pensando que es algo mucho más de largo plazo. Bien, clarísima entonces la respuesta para esta persona. Tenemos más preguntas, te invito a que veamos la siguiente. Hola, quería saber qué acciones y empresas van a tener buen desempeño este año y en cuáles me recomiendan invertir. ¿Cuáles le recomendarías tú invertir a él? Mira, en cuanto a desempeño de resultados y las acciones, creo que son cosas que no necesariamente van de la mano. Por ejemplo, hemos tenido ciclos económicos que han ido a la baja, como fue la crisis anterior, y la bolsa ha ido a la alza. Entonces, no solamente una va correlacionada con la otra. Dicho eso, nosotros recomendamos invertir en acciones que, uno, estén a descuento con respecto a su historia. Y eso sí hay algunas acciones dentro de la bolsa que, por ejemplo, acciones algunas en el sector bancario y algunas acciones en el sector consumo, el sector eléctrico, que también es muy interesante, que efectivamente están todavía con descuento de historia, no ha sido parte de este rally, por lo tanto son acciones que están bastante interesantes. Y en cuanto a cómo viene el desempeño de la segunda mitad del año, nosotros tenemos un precio objetivo para el IPSA de 4.250 puntos, como incluso podría ser más alto, creemos, pero claramente esto va a depender del escenario internacional y algunos temas internos también que son importantes para la bolsa. Clarísimo, entonces vamos a ver la tercera pregunta ciudadana que tenemos preparada para el día de hoy. Me gustaría saber cuáles son las empresas o acciones que se verán más afectadas cuando la economía está teniendo un dinamismo más lento como el que estamos viviendo ahora. Mira, en general el mercado tiende a evitar acciones de consumo y acciones, por ejemplo, retail o bebidas, que claramente se ven más afectadas si hay un menor dinamismo económico. Pero dicho eso, yo creo que hay dos puntos súper importantes a destacar. El primer punto es que todo depende del precio, como casi todo en esta vida. Ya por ejemplo, en el caso de Cencosud este año, es una acción que está muy relacionada con el consumo. Sin embargo, la acción ha rentado casi un 40% de lo que va del año. ¿Por qué? Porque el mercado se dio cuenta que al precio que estaba y con la realidad económica incluso había estado muy castigada. Entonces, no necesariamente está uno ligado con lo otro. Y el segundo punto es que también creo que en ciertos casos es difícil generalizar como por un sector en particular, como decir el sector de bebidas de tal tipo va a andar mal. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Y si uno ve un poco más las empresas, por ejemplo en el caso de bebidas, Conchitoro no necesariamente está directamente ligado al sector de consumo y que sí hay buenas oportunidades también y que no necesariamente van a ser directamente afectados. Clarísimo entonces, Nicolás Schild, te agradecemos por supuesto por acompañarnos en este capítulo de Economía Ciudadana y también por dar respuesta a todas estas preguntas que nos llegaron durante la semana. Así que muchas gracias, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y también a todos ustedes los invitamos a seguir mandándonos sus preguntas a nuestro hashtag en redes sociales, hashtag Economía Ciudadana, para que no deje de escribirnos y le agradecemos por supuesto habernos acompañado en este capítulo. Que tenga una excelente jornada.